Para mí pues es emocionante estar aquí y poder contaros un poco lo que estamos haciendo actualmente, que sigue un poco la línea de lo que pues, hacíamos en la Facultad de Enología, ¿no? Siempre hemos estado dedicados a lo que es el tema de la biotecnología enológica, levaduras, etcétera. Vale, bueno, iré diciendo para pasar, ¿no? La charla, el título que le he dado es la levadura del vino, de la domesticación inconsciente a la evolución dirigida en el laboratorio, porque voy a hacer un poco ese recorrido, esa parte de evolución de la levadura, donde el hombre la estaba evolucionando sin ser consciente de ella y como hoy en día, bueno, pues tenemos herramientas para hacerlo de una manera más o menos dirigida. Y pondré algunos de los ejemplos, como digo, de lo que estamos últimamente haciendo en este tema. ¿Puedes pasar? ¿Ah, sí? ¿El puntero? Vale. Bueno, sí, el puntero me va bien. Bien, tenía una primera parte de hablar del microbioma de la uva y ese concepto que me parece muy interesante del microbio al terroir, pero voy a pasar muy rápido porque mis compañeros ya lo han explicado muy bien, ¿vale? Simplemente reafirmarme un poco en la idea que ellos han dado. Luego sí que hablaré un poco de ese periodo, como decía, de adaptación de la levadura a este ambiente antrópico que ha creado el hombre con sus procesos fermentativos de todo tipo, no solo del vino, de cerveza, de pan, etcétera. Cómo ha ido adaptando a la levadura a esos ambientes y cómo quedan marcas claras, lo que se llaman firmas de domesticación en el genoma de la levadura. Posteriormente pasaré un poco a cómo esa diversidad natural que tenemos y que estamos explotando podemos ampliarla de una manera más o menos artificial, con diferentes técnicas de mejora genética, para poner algún ejemplo, sobre todo, de cosas que hemos hecho de evolución adaptativa en nuestro laboratorio, ¿vale? ¿Puedes pasar? Ya se ha demostrado que el proceso, digamos, de elaboración de vino, que va desde la maduración de la uva a lo que es el embotellado, es un proceso muy diverso, donde crecen numerosos microorganismos, principalmente levaduras, ¿vale? O son las más protagonistas en la parte fermentativa, pero, bueno, ya hemos visto cómo, pues, desde la uva están haciendo cosas, están creciendo, desarrollándose, produciendo metabolitos, esos metabolitos luego son transformados por otros, y todo eso, bueno, esto sería un poco la diversidad de levaduras, han descrito hasta 93 especies diferentes, pues todos sabemos que también hay bacterias acéticas y lácticas, hongos filamentosos, ¿puedes pasar? Y de alguna manera, todas ellas lo que están creando es como una huella genética, o sea, una huella metabólica, quería decir, ¿vale? Precisamente por eso, porque están aportando cosas durante el proceso de desarrollo. Todos sabemos que esta es la ruta prioritaria durante la fermentación alcohólica, pero luego hay toda una serie de metabolitos secundarios que se producen durante la fermentación alcohólica, que son las que de alguna manera están determinando la calidad del vino, ¿vale? Alcoholes superiores, ésteres, aldehídos, etcétera, ¿vale? ¿Puedes pasar? Por tanto, yo aquí hacía una analogía entre lo que es el microbioma humano y lo que es la microbiota de la uva, o el microbioma de la uva. Y creo que se debe de considerar de la misma manera. Ya Marc lo ha apuntado hace un rato, y es que estamos viendo la importancia que le estamos dando al microbioma de la uva, de nuestra propia, el microbioma humano, donde estamos viendo que tenemos en número cuantitativo más microorganismos en nuestro cuerpo que células humanas incluso, ¿vale? Y por tanto, esto también representa no solo ese número de microorganismos, sino ese número de genes que están de alguna manera contribuyendo, pues, a nuestra fisiología y a nuestro metabolismo. Pues yo considero que en el caso de la uva hay que considerarlo de la misma manera, es decir, el proceso viene muy condicionado por todo el microbioma, desde, como digo, desde la planta hasta que el vino es embotellado y, por supuesto, reivindicar un poco lo del terroir microbiano, porque a mí siempre me ha dado la sensación de que en el mundo de la enología muchas veces se consideraba que la única parte importante era la parte de viticultura de la planta, y que con tener una buena uva todo estaba hecho. Hombre, evidentemente es el primer paso si no tienes una buena uva, pero intentar fermentar
el mismo mosto que proviene de la misma uva, de la misma parcela, con dos levaduras diferentes? Y a ver si tenéis el mismo vino. O sea, que la implicación, esa marca metabólica que estaba comentando, creo que es muy marcada y es muy potente y hay que considerarla así. Por tanto, a todo lo que se considera dentro del terroir, la parte microbiana creo que hay que considerarla, ¿vale? Y me alegra, pues las charlas anteriores van un poco en la misma línea. ¿Pasas? Dicho esto, yo me voy a centrar un poco en la que es la reina de la fermentación, que todos sabemos que es Saccharomyces cerevisiae. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso de adaptación, de evolución, ha sido la que mejor se ha adaptado a ese proceso, la que es más competente, la que, Gemma lo ha explicado muy bien, esa capacidad que tiene de captar azúcares, de transformarlos rápidamente en etanol y de consumir nutrientes, acaba con prácticamente toda la competencia. Esto ya en el 93 llevó a un señor, a Martini, a decir que había que considerar a Saccharomyces cerevisiae como el primer organismo domesticado por los humanos. No sé si es el primero, pero evidentemente hay un proceso de domesticación, como ahora explicaré. En el caso de Saccharomyces cerevisiae también tenemos la ventaja de que tenemos muchísima información. ¿Por qué? Porque Saccharomyces cerevisiae no solo es importante desde el punto de vista industrial en procesos fermentativos múltiples, como todos sabemos, sino que además ha sido pues, lo que se denomina organismo modelo, es decir, organismo en el que procesos muy alejados, como pueden ser procesos biomédicos, se estudian en la levadura porque pues compartimos cosas a nivel genómico, a pesar de estar muy alejados filogenéticamente. Hubo un trabajo que demostraba que el 47% de los genes de la levadura podrían ser reemplazados por sus ortólogos humanos, o sea, por el equivalente humano, y funcionaba igual de bien. O sea que hay muchos mecanismos que la han convertido, digamos, en ese organismo modelo. Luego, por otra parte, como siempre es pionera en casi todo, pues también fue pionera en disponibilidad de cultivos como starters, como inóculos, ¿vale? Ya hace muchos años, esto para el vino, pero también para la cerveza, y, pues es, como sabéis, la especie de la que vosotros como enólogos tenéis a vuestra disponibilidad mayor número o mayor diversidad de cepas en el mercado. Actualmente, creo que hay más de 200 cepas en el mercado, ¿vale? ¿Puedes pasar? Cuando la gente que estudia un poco los biólogos evolutivos y estudia la evolución de Saccharomyces cerevisiae, bien antes pues con diferentes marcadores moleculares, como en este estudio, o aquí ya en este trabajo del grupo de Gianni Liti, de ya hace bastantes años, donde fue, digamos, un estudio bastante impactante porque fue la primera vez que se hizo una filogenia a partir del genoma completo de 70 cepas de levadura. Se estaba empezando a desarrollar un poco la secuenciación masiva de genomas. Y, en cualquier caso, llegaban un poco los dos a la misma conclusión, de que esta filogenia o este agrupamiento filogenético siempre venía marcado. Uno, por el nicho del que había sido aislado, es decir, el proceso fermentativo, o si había sido aislado de la naturaleza, y luego otro por el lugar geográfico en el que había sido aislado, ¿vale? Es decir, nicho ecológico, especialización al nicho ecológico, más la parte, digamos, más de terroir, por decirlo de alguna manera, era lo que marcaba la similitud entre las cepas. Más allá de estas levaduras vínicas formaban un agrupamiento bastante homogéneo, es decir, eran muy diferentes de otras levaduras, las levaduras del vino, ¿vale? Y formaban estos clados o estos agrupamientos, como digo, muy homogéneos. ¿Puedes pasar? Y esto, que también está aquí un poco resumido, los distintos agrupamientos que se producían entre, como decía, los distintos nichos o en la parte que está en rojo de la parte más de levaduras ambientales. Esto venía marcado por eso, porque las levaduras vínicas tienen una serie de características de interés enológico, muchas de ellas, que además se ha visto que son consecuencia de cambios claros en el genoma de la levadura, ¿vale?
Aquí os pongo unos cuantos. Por ejemplo, estos cambios pueden ser desde una variante alélica, es decir, alelos que solo están en las levaduras vínicas. Por ejemplo, el gen HXT3, que es un transportador de azúcares, y específicamente transporta muy bien la fructosa, que es algo que la levadura necesita en las últimas fases de la fermentación porque tiene que terminar de consumir la fructosa que hay en el mosto. Bueno, pues las levaduras vínicas tienen un alelo que no tienen otras levaduras. Tienen un alelo también diferente para y el gen IRC7, que codifica para la betaliasa, que es la responsable de liberar los tioles volátiles de sus formas cisteniladas, unidas a cisteína. Bueno, pues las levaduras vínicas tienen una versión truncada que es diferente de cualquier levadura que tú aíslas del ambiente perteneciente a la misma especie, Saccharomyces cerevisiae. Las levaduras vínicas son más resistentes al cobre que cualquier otra levadura. Lógicamente, el principal tratamiento que se ha estado haciendo en la historia de la agricultura, en la historia de la viticultura, quiero decir, es el sulfato de cobre. Y eso ha hecho que las levaduras se hagan resistentes a ese cobre. ¿Y cómo lo ha hecho? En este caso, la estrategia ha sido diferente, aumentando el número de copias del gen CUP1, que es el que le da resistencia al cobre. Y las levaduras vínicas, de nuevo, tienen 7, 8, 10 copias de este CUP1, cuando una levadura aislada de la naturaleza tiene una, ¿vale? O estos genes, que también, de nuevo, son transportadores de fructosa o transportadores de oligopéptidos, de pequeños péptidos, que se ha visto que son una región que viene de una transferencia horizontal a partir de otra levadura que también está en el ambiente fermentativo, como es Torulospora, en este caso Torulospora microelipsoide. Bueno, pues hay estos fenómenos de transferencia horizontal, es decir, DNA que se transfiere de una levadura a la otra. Y por último, quizás el más icónico de todo, la tolerancia de las levaduras del vino al sulfito, al sulfuroso. ¿Por qué? Pues lógicamente, de nuevo, porque ha habido ese proceso de selección por parte del hombre desde que se llega utilizando el sulfito como un antimicrobiano. Y me voy a detener un poco más en esta, porque, bueno, yo creo que también desde mi grupo pues hemos colaborado un poco a explicar esas modificaciones genómicas que se han producido como consecuencia de adaptación al sulfito. Las levaduras que son más tolerantes, el mecanismo de tolerancia al sulfito, mejor dicho, viene principalmente porque hay una bomba excretora de sulfito en la membrana que está codificada por el gen SS1P, y entonces aquellas levaduras que son más capaces de excretar el sulfito o el bisulfito al exterior son las que tienen, digamos, mayor tolerancia. ¿Y por qué las vínicas son las que tienen más tolerancia? Porque se ha visto, en el año 2002, el grupo de mi compañera Amparo Querol, en colaboración con José Enrique Pérez Ortín, de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia, describieron el primer mecanismo que hacía las levaduras vínicas más resistentes al sulfito. Y venía porque normalmente esta bomba de sulfito está codificada en el gen en el cromosoma 16 y se producía una traslocación del cromosoma 16 al cromosoma 8. Cuando esa secuencia, ese gen se traslocaba de un cromosoma a otro, lo que hacía es que cambiaba la zona reguladora de ese gen, que es lo que nosotros llamamos promotor. Y ese promotor era mucho más activo en la nueva zona, es decir, estaba mucho más activo. Y eso hacía que hubiera una mayor actividad transcripcional y, por tanto, una mayor capacidad de excretar este sulfito desde el interior de la célula. Algo parecido, unos años posteriores, describió también el grupo de Philippe Marulo, de la Universidad de Burdeos, donde ellos hablaban o vieron una traslocación del cromosoma 16 al cromosoma 15. Y en este caso se puso bajo el control del promotor del alcohol deshidrogenasa 1, que, como os podéis imaginar, es un gen que está muy activo durante la fermentación alcohólica y, por tanto, aumentaba también. Pasa a la siguiente. Y en nuestro grupo, Stephanie, que es una doctoranda mía, bueno, hoy ya una investigadora ya consolidada, en aquel momento, durante su tesis doctoral,
lo que estaba era estudiando la secuencia completa de dos viendo un poco pues, todos estos mecanismos, la diferencia que había en el genoma de una levadura no vínica frente a una vínica. Y estudiando esto se dio cuenta que en la vínica el gen SSU1, que está, como os decía antes, en el cromosoma 16, había sufrido en este caso, una inversión. ¿Veis? Lo que hace es como girarse. Y tras girarse, volvemos a tener la misma situación, que parte de su promotor, de su zona reguladora, se la deja aquí, y al pasar a esta zona aumenta mucho su transcripción, como podemos ver aquí. Estos son valores de transcripción de las levaduras donde se había descrito las translocaciones anteriores y la que nosotros describíamos, ¿vale? Y, como podéis ver, pues incluso la inversión esta producía valores de transcripción superiores a las inversiones. A nivel fenotípico, el fenotipo era muy claro. Cuando hacíamos estos test de gotas con cantidades crecientes de metabisulfito, podéis ver que las levaduras que han sufrido, que son vínicas, que han sufrido algún tipo de translocación, inversión, son mucho más tolerantes que la levadura no vínica, que no resisten tanto el sulfuroso, ¿vale? Es un ejemplo de este proceso, digamos, un poco de domesticación. ¿Pasas? Bien. Por tanto, una cosa hay que dejar clara, y es que a pesar de esa homogeneidad que veíamos filogenética y ese parecido entre las levaduras del vino entre ellas, existe una gran diversidad natural, y es una diversidad natural que estamos explotando, que hemos explotado y que debemos de explotar en el futuro. Pero también, como explicaba Gemma, mucha de esta diversidad natural ha sido seleccionada en base pues unas características que hoy no nos son ya tan útiles o que representan un problema. Por ejemplo, la mayoría de estas levaduras seguro que se han seleccionado por ser las mejores transformando el azúcar en etanol y tener mayores rendimientos de etanol. Cuando yo empezaba mi tesis doctoral y se hacía selección de levaduras, uno de los criterios era lo que ha mostrado Gemma, buscar aquellas que tuvieran mayor rendimiento en etanol. Ahora lo que buscamos es justo lo contrario, que tengan menos rendimiento en etanol. Entonces, ¿qué nos pasa? Que a veces esta diversidad natural pues se nos queda un poco corta y tenemos que intentar ampliarla, tenemos que generar nueva diversidad. ¿Cómo generamos nueva diversidad? Pues con distintas técnicas de mejora genética o de aumento de diversidad. Necesitamos aumentar diversidad y seleccionar. Y esto es lo que pues, hacemos con técnicas pues, ya bastante clásicas, como puede ser la mutagénesis o la hibridación tanto intra como interespecífica, es decir, entre cepas de la misma especie o incluso entre especies más o menos próximas y que haya cierta compatibilidad genómica. No puedes cruzar a Saccharomyces con Bennigovia, pero sí que Saccharomyces cerevisiae con Saccharomyces subarum. Y luego lo que aquí habla como ingeniería evolutiva o evolución adaptativa de laboratorio, que es la que yo me centraré más para explicar. Y luego, por supuesto, una ventaja de estos métodos es que no son considerados como métodos cuyo resultado sea una cepa GMO, es decir, organismo modificado genéticamente, y esto va muy bien porque facilita mucho la transferencia al sector, a vosotros, ¿vale? Porque, bueno, pues todos sabemos que más allá de las restricciones legales hay un rechazo, digamos, a lo que se pueda considerar como levadura genéticamente modificada. Pero tenemos herramientas muy potentes, como ahora os mostraré, para modificar de una manera mucho más dirigida, mucho más quirúrgica, y creo que en el futuro tienen que jugar un papel. ¿Pasas? Os decía de la evolución adaptativa de laboratorio. A ver, esto es muy sencillo de explicar, es lo que ha hecho el hombre, como decía antes, de manera inconsciente, pues hacerlo de una manera consciente y dirigida en el laboratorio y en menos tiempo. Generar una presión selectiva, tener un cultivo continuamente reproduciéndose, por simple crecimiento, ese cultivo se generan mutaciones, porque las polimerasas que replican el DNA no son 100% eficientes y cometen errores, cometen mutaciones, y tú con tu presión selectiva vas seleccionando aquellas mutaciones que van en favor de tu presión selectiva. Y al final del proceso, pues partes de una cepa que tiene un determinado fitness, una determinada eficacia, y llegas a una cepa con una mayor eficacia, como digo, para la presión selectiva que le estás poniendo.
¿vale? Además, pues tiene la gracia, digamos, este tipo de trabajo de que tú hoy en día puedes conseguir la secuencia completa del genoma y comparando la de la levadura inicial y la del punto final, pues uno puede saber qué cambios se han producido en el genoma y cuáles son los responsables de ese nuevo fenotipo que tienes en tu cepa. Vamos a poner, pues, crecimiento en fermentaciones a baja temperatura, criotolerancia, por decir, ¿vale? Pues ves qué genes están implicados y esto está siendo una información, desde mi punto de vista, muy, muy interesante. Evidentemente, como todo, pues hay pros y contras, ¿no? O sea, ventajas y desventajas. Una ventaja de esta técnica es que no necesitas conocer demasiado el genoma de la levadura que tienes que quieres mejorar. Se pueden conseguir mejoras en características cuantitativas y complejas, ¿vale? La tolerancia al etanol no es responsable de un solo gen, hay multitud de genes y entonces con este sistema tú puedes obtener, digamos, mejoras en características, como digo, para características complejas desde el punto de vista genético. Y, bueno, reproduce un poco la selección natural que hemos visto. Contras. A veces se necesita mucho tiempo. Nosotros hicimos un proyecto de mejora a criotolerancia precisamente, que el experimento duró 9 meses, ¿vale? O sea, a veces son tiempos muy largos. Hay riesgo de lo que se conoce como trade-offs o mecanismos de compensación, es decir, te están mejorando una característica de interés industrial, pero a lo mejor lo está haciendo a costa de perjudicarse otra, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego otra cosa que pasa es que hay que diseñar muy bien el experimento de evolución adaptativa, porque si no te puede pasar de que tú quieres mejorarla o adaptarla frente a un determinado estrés y no te estás dando cuenta que con tus diseños de experimento a lo mejor la estás adaptando para otro completamente diferente, ¿vale? Por eso es la importancia de hacer un buen diseño. ¿Pasas? Como os decía anteriormente, aparte de esta herramienta, que es una herramienta muy útil, tenemos una herramienta hoy en día poderosísima, que es la posibilidad de editar el genoma. Editar es como el que corta, pega, borra, reescribe, con una herramienta fundamentalmente basada en estas nucleasas programables, lo que se conoce como el CRISPR, o la más conocida es la Cas9 y el método CRISPR-Cas9, ¿vale? Donde, como digo, tú puedes dirigirte a una zona concreta del genoma, cortar y pegar lo que quieras, modificar, hacer un cambio de un nucleótido, de 2, de 3, etc. Como veréis, yo creo que esto en el futuro, y espero que la regulación sobre este tipo de métodos se levante un poco la mano, como se está haciendo, por ejemplo, en plantas. En plantas ya no se considera una planta modificada por CRISPR, ya no se considera GMO, ¿vale? Y espero que en los microorganismos pase lo mismo. ¿Pasa la siguiente? Bueno, simplemente es que paso un poco a dar los ejemplos en los que estamos trabajando en evolución adaptativa. Aquí he puesto unas cuantas publicaciones nuestras porque, bueno, la primera publicación en este sentido fue ya de hace bastantes años, del 2015, donde buscábamos adaptar una levadura para que fermentara bien a baja temperatura, o sea, aumentar su criotolerancia. En este otro, también por una evolución adaptativa, conseguíamos justo lo contrario, una levadura que era capaz de fermentar a 40 grados, y esto era por un encargo que nos hicieron desde el Alemán en concreto, para una levadura para fermentación de cacao, porque tienen que fermentar en temperaturas muy extremas. O, de nuevo, cosas de mejorar criotolerancia, que ha sido uno de los temas nuestros, pero en este caso por hibridación interespecífica o también hibridación intra- e interespecífica para mejorar, pues, propiedades aromáticas y otras propiedades. Es decir, que son técnicas que con cierta frecuencia vamos trabajando, pues, para obtener, digamos, variantes más óptimas al proceso. Pasa a la siguiente. Sin embargo, me voy a centrar con más detalle en un trabajo mucho más reciente. Mucho más reciente, de hecho no lo esperamos poderlo mandar pronto a publicar, pero todavía no está publicado, que está más relacionado con el metabolismo del nitrógeno, que ya Gemma ha anticipado algo. Nosotros hemos trabajado tradicionalmente en lo que es el metabolismo del nitrógeno
y hemos pues, caracterizado un poco los aminoácidos que producían o que mejoraban el crecimiento de la levadura, o en este trabajo más reciente, del 2020, vimos un poco las preferencias de las levaduras, no solo de Saccharomyces cerevisiae, sino de Torula spora, de Mesnicovia pulcherrima y Mesnicovia fructicola, en cuanto a la captación de los distintos aminoácidos. El número indica cuál era el orden en que era captado el aminoácido durante la fermentación alcohólica, ¿vale? Y es que esto lo tenía todo animado, iba sacándolo, pero al final con el PDF no se ve tan bien. Pero bueno, sí que, os lo indico, nos llamó muchísimo la atención que el aminoácido que era consumido el primero, pero no solo Saccharomyces cerevisiae, sino estas 3 especies de no Saccharomyces, era la lisina. Además, lo que hacíamos era aumentar la concentración de lisina en el mosto, y cuanto más le ponías, daba igual que le pusieras más, que era el primero que se consumía, por encima de otros muchos que estaban en cantidades mucho más pequeñas, ¿vale? ¿Y por qué además nos llamó mucho la atención? Porque la lisina, precisamente en el caso de Saccharomyces cerevisiae no la puede utilizar como fuente de nitrógeno, la puede incorporar directamente a las proteínas, pero no puede catabolizar a partir de la lisina y generar otros aminoácidos. Y esto pues nos llamaba mucho la atención. Entonces, es la siguiente, por esa fecha se publicó el grupo de Marcus Ralser del Imperial College de Londres en la revista Nature, que es bueno, probablemente la mejor revista que hay de científica, publicó esto donde decía que la captación de lisina para la Saccharomyces cerevisiae era una estrategia para luchar frente al estrés oxidativo. Y él lo explicaba porque resulta que, aquí tenéis un poco la ruta de síntesis de la lisina, decía, primero, sintetizar lisina en la célula es bastante costoso desde el punto de vista energético y además se consume mucho NADPH, de manera que si la levadura lo coge del medio, pues aumenta el NADPH, que es un cofactor muy importante dentro de la célula intracelular, y esto se refleja en un aumento del glutatión y en una disminución de los ROS, de las especies reactivas de oxígeno. Y lo demostraba, aquí tenéis la misma cepa, sin lisina en el medio, con lisina en el medio, como aumentaba mucho el glutatión y disminuía bastante los ROS. Y claro, dijimos, fíjate, igual por aquí va el tema, de que no es que le está dando una ventaja como fuente de nitrógeno a la lisina, sino que le está permitiendo pues, luchar mejor o enfrentarse mejor a lo que es el estrés oxidativo, que es uno de los problemas habituales durante la fermentación alcohólica. Entonces, con estos argumentos, pensamos que podía ser un proyecto interesante para una empresa como Lallemand, que se dedica a la venta de levaduras, tanto de levadura viva como de levadura muerta, es decir, de levadura seca e inactiva, conseguir mutantes que acumularan lisina y que se pudieran utilizar, pues eso, pues como estáis utilizando levaduras para enriquecer en nitrógeno orgánico, ¿vale? Se lo planteamos a Pepe Eras, que yo creo que todos vosotros lo conocéis, les pareció bien y nos financiaron este proyecto, ¿vale? Pasa a la siguiente. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo íbamos a conseguir esos mutantes en lisina? Pues uno se da cuenta que, bueno, en ciencia cada cosa que se hace tiene importancia, porque había un trabajo de hace muchos años que para levadura panadera promovían o decían que mutantes al análogo de la lisina, que es la aminoetilcisteína, es un análogo de la lisina. Un análogo es algo que es muy parecido al aminoácido y la levadura lo confunde. Que aquellos mutantes a este tóxico o a este análogo tóxico para la célula acumulaban lisina. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un proceso de evolución adaptativa en presencia de esta droga, de este aminoetilcisteína. Un poco explicar cuál era el razonamiento de que los mutantes a esta droga aumentaran lisina. Pues era simplemente porque la toxicidad venía porque la célula lo confunde como si fuera lisina, lo introduce y lo incorpora a las proteínas. Y cuando lo incorpora a las proteínas son aberrantes, ya no funcionan. Entonces, solo aquellas cepas que eran capaces de producir mucha lisina intracelular diluían el efecto de la droga, ¿vale? Bueno, pues hicimos el experimento de evolución adaptativa en presencia de concentraciones crecientes de AEC. Empezamos
esto no está bien porque era 0,07, pero vamos, una cantidad muy baja del AEC que ya afectaba al crecimiento de la... lo hicimos con la levadura vínica 71B, supongo que alguno de vosotros la habéis utilizado, y llegamos hasta concentraciones de 10 milimolar. A 10 milimolar, las cepas, después de la evolución, podían crecer perfectamente. Seleccionábamos colonias que eran resistentes a este AEC y cuando nos íbamos a testar su concentración de lisina, bueno, pues teníamos esto, de colonias de distinta concentración. Aquí está la parental, ¿vale?, la 71B, y teníamos dos, en este caso, que acumulaban una gran cantidad de lisina. Dijimos, pues estas son las nuestras. Vamos a seguir trabajando, sobre todo con la 7, que es la que más acumula. Pasa. ¿Qué es lo que vimos? Hicimos una cinética de acumulación de lisina y lo que vimos es que la cepa esta evolucionada 7 acumulaba mucha lisina, pero solo al inicio del crecimiento, es decir, durante el crecimiento exponencial. En cuanto entraba en crecimiento, en fase estacionaria, esa lisina empezaba a liberarla, que aumentaba en el medio. Esto no nos gustó mucho, nosotros queríamos que la retuviese dentro, pero por otra parte teníamos una levadura que estaba cogiendo, porque esto se hacía en un medio donde solo había amonio como fuente de nitrógeno. Teníamos una levadura que estaba cogiendo amonio, que es una fuente de nitrógeno muy barata, y nos la estaba convirtiendo en lisina, o sea que podía tener su interés. Pero además, a la siguiente, cuando estudiamos la concentración de aminoácidos intracelulares, todo, por eso siempre está reflejado como miligramos por gramo de peso seco de levadura. Cuando mirábamos la concentración de aminoácidos intracelulares, esta cepa además acumulaba más del doble que la cepa parental de la que venía, la 71B. Sobre todo, como os decía, en fases de crecimiento exponencial. Y además, como el grupo de Ralser había hablado de la relación que podía haber entre la lisina y el glutatión, mirábamos el glutatión intracelular y la cepa evolucionada pues tenía unas concentraciones significativamente mayores que la cepa control, la cepa parental, especialmente del glutatión reducido, que es el que más interesa, como sabéis. ¿Vale? Por tanto, teníamos una cepa que acumulaba lisina, pero que además acumulaba más aminoácidos y que además acumulaba glutatión, por lo que nos pareció que por nuestra parte podía ser un buen desarrollo. Eso se lo pasamos al alemán y ellos están ahora, en este momento, en sus instalaciones de Toulouse o de Blagnac, haciendo sus pruebas para ver si realmente pues, representa una mejora respecto a los productos que ellos ya tienen habitualmente. Sabéis que tienen levaduras enriquecidas en glutatión, en aminoácidos, etcétera, ¿vale? Pero nosotros queríamos ir un poco más allá. ¿Puedes pasar? Como decía antes, lo bueno es ir luego un poco a la mecanística de todo esto. Es decir, ¿qué está justificando que esta levadura sea capaz de acumular más lisina? Para eso nos vamos a mirar, comparábamos la secuencia de las levaduras evolucionadas frente a su parental y, bueno, la primera sorpresa que nos llevamos es que había una gran cantidad de cambios en el genoma, cambios no solo de SNP, sino también reordenaciones de distinto tipo de cosas, y la mayoría de esos cambios eran comunes entre las dos cepas, que había sido un proceso en paralelo, ¿vale? No era la misma esa. Es decir, que parece como que esas mutaciones eran comunes a las dos cepas. Esa información era interesante y ponía de manifiesto que el mutágeno pues, tenía un alto poder mutágeno, pero lo que nos interesaba era ver sobre todo las mutaciones que se producían en la ruta de síntesis de la lisina. Entonces empezamos a ver pues, distintos genes, LIS1, LIS2, toda una serie de genes en las que encontrábamos mutaciones, cambios nucleotídicos que implicaban un cambio de aminoácido en la proteína. Y lo que hicimos fue, con esa técnica que os decía antes del CRISPR, ir validándola uno por uno, todos estos cambios, en la cepa parental, en la 71B, y ver qué efecto tenía. Nuestra forma de distinguirlo era si el cambio tenía un efecto o no en la acumulación de lisina. Lo que hacíamos era mirándolo a ver si era capaz de crecer en presencia del AEC, de ese tóxico. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo la 71B no crece. Esta es la cepa evolucionada. Bueno, esta es una cepa de laboratorio que testábamos también. Y fijaros que este cambio, esto es lo mismo, es en el LIS21 con un alelo y con dos alelos. Este cambio sí que producía este crecimiento. Me está llamando alguien, que ya no me pongo más
en el reloj porque me está vibrando todo el rato mientras estoy hablando, me está despistando. Fijaros que este cambio, no están todos aquí, pero era el único que producía un efecto claro. Además, también, esto es en sólido, pero en líquido también se producía el mismo efecto. Esta es la levadura evolucionada, la levadura 7, y esta es la 71B con los cambios que estaba comentando, ¿vale? Este era el cambio, era simplemente un cambio de una valina, en la posición 127, un cambio de una valina por una fenilalanina, simplemente. Dijimos, ¿esto es privativo de esta cepa, de la 71B, o pasa en otras también? Y ahí nos fuimos, dijimos, vamos a coger otras cepas vínicas y vamos a hacer lo mismo. Y lo hicimos con estas tres, con la QA23, la EC1118 y la 2056. ¿Vale? Introdujimos ese mismo cambio en toda esta levadura. Os muestro solo el de la EC1118 porque es el más espectacular de todos. Ese cambio implicaba que era totalmente tolerante al tóxico, podía crecer hasta en 10 milimolar frente al tóxico, acumulaba más aminoácidos como lo hacía la cepa evolucionada y, por supuesto, acumulaba muchísima más lisina. Aquí no está la parental, que debería de haberla puesto, pero vamos, era muy poquito lo que acumula la parental, y la parental con este cambio acumulaba bastante lisina. Con lo cual parecía un cambio clave. No explicaba todos los cambios que se habían producido en la cepa evolucionada porque acumulaba más que esta, pero bueno, pues la hacían, nos permite describir un cambio que puede ser bastante clave para todo ese tipo de acumulaciones, pero también porque creemos que la levadura que tiene este cambio es más eficaz durante la fermentación. Y eso no lo digo porque lo crea, sino porque dijimos, vamos a hacer un experimento en el que vamos a inocular la parental confrontada o en competencia con ella misma con el cambio este que estamos diciendo, ¿vale? La wild type y la wild type con esto que ponemos mut de mutante con el cambio en el S. Y todas las levaduras. Bueno, no pongo el inicio de la fermentación, pero era prácticamente 50-50 lo que tenía una cepa y la otra. Yo no sé llamar una cepa o la otra, si es la misma cepa, solo que con un cambio, ¿vale? Pero fijaros que a mitad de la fermentación ya va predominando la mutante y al final de la fermentación la que prácticamente predomina es la que tiene el cambio. O sea, que ha ganado fitness sobre ella misma simplemente por introducir ese cambio de nucleótido, ¿vale? Siguiente. Vale, y esta es la última página. No sé cómo voy yo a mí, ¿qué me queda? ¿Sí? En este caso es igual una evolución adaptativa, pero para otra historia completamente diferente. Igual lo encontráis un poco, no sé si absurdo, pero un poco loco. Pero os lo voy a contar porque creo que es muy interesante. Hace unos años empezamos a trabajar con el grupo de Gemma y María Jesús en la Rovira y Virgili, con el grupo de Ana Troncoso y Mari Carmen García Parrilla de la Universidad de Sevilla, en la síntesis de moléculas que todas eran derivadas de los aminoácidos aromáticos, especialmente del triptófano y de la tirosina, y que se ha visto que están en el vino y que tienen un gran potencial bioactivo. Son moléculas bioactivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son moléculas que se supone que tienen un beneficio para el consumidor o el consumidor, ¿vale? Uno de los objetivos que nos planteamos, porque sabíamos muy poco, pero muy poco cuando empezamos ese proyecto, y una de las cosas que nos planteamos es ¿qué papel fisiológico tiene estos metabolitos producidos por... porque demostramos que eran las levaduras, las que producían estos metabolitos. ¿Qué papel fisiológico tienen estos metabolitos? Y entonces, en el caso concreto de la melatonina, hicimos un trabajo donde enriquecíamos las células en melatonina, las poníamos a incubar en presencia de melatonina, esa melatonina entraba en la célula, luego lavábamos para quitar la melatonina del medio y le hacíamos un tratamiento con ultravioleta y un tratamiento con peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada, para generarle un estrés oxidativo fuerte, ¿vale? Y luego veíamos el efecto que tenía el tener la melatonina en el crecimiento y en la viabilidad. A ver, el de estrés oxidativo no lo he puesto, pero he puesto el de ultravioleta porque me parece el que era más evidente. Aquí tenéis cepas, o sea, las células no tratadas con melatonina y tratadas con melatonina. Sin ultravioleta, los recuentos son similares, es decir, el tener melatonina no influía en el crecimiento de la levadura, pero cuando no tenías melatonina intracelular y tenías ultravioleta como un estrés, fijaros las diferencias. Aquí sí que había un papel claramente protector de la melatonina.
con eso dijimos, ¿cómo podemos obtener una levadura vínica que produzca más de estos compuestos? Porque los produce en cantidades muy pequeñas. ppbs, como mucho, es lo que encontramos en el vino de todas estas moléculas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a la siguiente. Y ahí se nos ocurrió este diseño experimental, de nuevo, como un proceso de evolución adaptativa, pero en este caso lo que hacíamos era dos fermentadores, en uno de ellos creciendo en paralelo, uno de ellos sin luz y otro, digamos, estresado por la luz. Claro, nosotros lo habíamos visto para el ultravioleta. No lo íbamos a hacer con ultravioleta porque tampoco era cuestión de achicharrar al doctorando que tenía que hacer esto. Y dijimos, pues nada, pues con luz blanca, que seguro que algún efecto fotooxidativo tiene la luz blanca. Madre mía, ahora veréis. Y entonces lo que se hizo fue, con este foco se le daba, bueno, hacíamos esta estructura con un cartón para no tener toda la habitación iluminada ahí y, como digo, en paralelo uno y otro. Aquí podéis ver un poco la radiación que a lo largo de casi 200 generaciones fuimos haciendo, la radiación que se le fue aplicando. Pues como siempre, desde niveles muy bajos, porque al principio le ponías el foco y a las horas se te había muerto el cultivo, tenías que hacerlo intermitente, hasta llegar a pegarlo justo como está ahí, enfrente del fermentador y tenerlo 24 horas con la luz sobre el cultivo. Ya cuando acabó el experimento, ya veíamos que siempre que se cultivaban las células que habían evolucionado frente a la luz, producían un color amarillo en el medio, ¿vale? O sea, como que producían algún pigmento. Cuando las mirábamos al microscopio, estas son las de sin luz, pues tienen al microscopio un aspecto normal, o sea, las ves de manera individual. Aquí las veías todas agregadas, ¿vale? Como formando pseudofilamentos. Y además, cuando centrifugabas una y otra, fijaros que la evolucionada, efectivamente, tenía un color naranja, un pigmento. Es decir, la levadura parecía que se estaba protegiendo frente a la luz, produciendo algún pigmento, lo cual tenía bastante sentido. ¿Pasan? Bueno, primera sorpresa, lo que os decía de la luz blanca. A la que vimos y comparamos genomas de la levadura wild type o parental con respecto a la levadura evolucionada, pues teníamos como 2.471 cambios en la levadura evolucionada, desde duplicaciones en algún en algún cromosoma, perdón, como el cromosoma 7, o deleciones de parte del cromosoma en algunos como el 1, el 3 o el 6. ¿Vale? Es decir, la luz blanca estaba siendo un mutágeno muy potente, que a mí me asustó un poco eso, ¿no? Que tuviera este poder tan alto de mutagénesis, la luz blanca. Pero bueno, lo que nos importaba, es la siguiente, era comprobar si realmente nuestro objetivo, que era, acordaros, que esta levadura, después de la evolución, fuera capaz de producir más estos metabolitos que nos parecen interesantes. Y para eso lo que hicimos fue un análisis metabolómico, gracias, y lo tengo que decir, a la empresa Leitat, que está en el Hospital de la Fe, que además ha sido más una colaboración que un servicio en este sentido. Nos hizo tanto un análisis metabolómico no dirigido y un análisis metabólico dirigido, con un número concreto de metabolitos. Y comparábamos la cepa control, la que había evolucionado también, pero sin luz, la que había evolucionado con la luz y la evolucionada en presencia de luz. Es decir, esto en oscuridad y esto en luz. Claro, diréis, te falta la control con la luz. No, es que esa no crecía. Es que la no evolucionada, si la ponías con la luz, se moría. Resultados de esto. ¿Siguiente? Bueno, pues la verdad es que pues nos sorprendió muy gratamente, lógicamente, porque cuando el chico este de la Fe nos mandó estos gráficos que hace él, que llama Mumichok, que es un análisis de enriquecimiento donde te dice qué rutas metabólicas se han aumentado en la cepa que tú estás mirando, en este caso la evolucionada, frente a la cepa control. Aquí se representa el factor de enriquecimiento en este eje y aquí, digamos, lo que es más, tiene más significatividad desde el punto de vista estadístico, porque es el fold change. Pues fijaros cuál era el que tenía más enriquecimiento y el que tenía más significatividad, el metabolismo del triptófano. Dijimos, oh, eso es lo que queríamos.
Además, también bastante el metabolismo del glutatión. Cuando comparábamos la evolucionada en oscuridad y frente a la luz, pues nos salía también el triptófano, pero también nos salía la lisina, la arginina, otros aminoácidos que también deben estar colaborando, digamos, en esta forma de protección. Pasa a la siguiente. Eso era el no dirigido, ¿vale? Pero también nos hizo, como os decía, un dirigido donde analizaba 34 metabolitos derivados del triptófano. Además, tuvimos la suerte de que todos estos metabolitos desde el punto de vista biomédico son muy importantes y entonces él, como está allí en el Hospital de la Fe y le da servicio a la fe, los tenía puesto a punto el método, ¿vale? Entonces, ¿qué veíamos? Aquí esta tabla lo que muestra es el número de veces que aumentaba sobre la cepa parental. Aquí era solo la evolucionada frente a la parental, ¿vale? Valores por encima de 1, que como veis hay muchos, quiere decir que esos compuestos habían aumentado. Pero realmente el aumento brutal se daba cuando comparábamos el que había sido incubado en la luz frente a la cepa control. Os he marcado en amarillo solo lo que son los 3 aminoácidos aromáticos, porque en el medio externo se producía, en el caso de la tirosina, por ejemplo, 1350 veces más concentración de tirosina en la que había sido iluminada por la luz. Claro, no era lo deseable. Nuestro objetivo es que esta levadura produzca esos metabolitos, pero no vamos a estar, si lo queremos para una aplicación enológica, no vamos a estar irradiando el ese. Pero realmente cuando se veían diferencias muy grandes desde el punto de vista metabólico era con la luz. Pasa a la siguiente. Me he centrado en estos 3, o destaco estos 3, porque son moléculas que están consideradas con una alta bioactividad. Por ejemplo, la cumaril-serotonina, que es un derivado de la serotonina, tiene actividad antitumoral. El indolacético, el hidroxindolacético, el ácido hidroxindolacético, también es un marcador con elevada bioactividad. Y luego, este es muy curioso porque es una indolquinona, que es un precursor de la eumelanina, que es el pigmento que tenemos pues, los vertebrados para protegernos de la radiación del sol. Bueno, pues la levadura había producido un compuesto, un precursor que probablemente es el responsable de esa protección frente a la luz y ese color que veíamos en la célula. Siguiente. Como teníamos datos no solo metabólicos, sino genómicos y de transcripción, hicimos una especie de conciliación de los distintos datos y lo que veíamos, lo que está en rojo, son genes que habían sufrido cambios en su secuencia codificante y además que se transcribían, aumentaba su transcripción. O sea, que estaba justificada la mayor síntesis de estas moléculas por un cambio genómicos que se habían producido en genes claves de la ruta de síntesis. Vale, con esto termino ya. Simplemente, siguiente. Conclusiones muy rápidas. La microbiota no voy a decir prácticamente nada porque ya se ha dicho todo. Decir que las levaduras del vino comparten una historia evolutiva común y tienen una estructura de población muy sólida, con diferentes eventos de domesticación, como os he repasado, que la diversidad natural de las levaduras puede ser explotada y que es muy importante establecer cuáles son los determinantes moleculares de las distintas características de interés industrial, ¿vale? Que la diversidad natural puede ser aumentada utilizando distintas técnicas genéticas, que la técnica de evolución adaptativa es simple, un método muy simple y efectivo para obtener cepas mejoradas que resistan la mayoría de los estreses a los que se enfrenta durante la fermentación del vino, y luego que sería muy deseable, como os he dicho anteriormente, una regulación más flexible sobre las técnicas de edición genética que pueden mejorar, digamos, los efectos negativos que está produciendo el cambio climático. Siguiente. Ya simplemente agradecer a mi grupo actual y a algunos miembros del grupo que ahora están de fuera, están de postdoc, y luego pues a los colaboradores industriales, porque muchas de estas cosas que os he contado lo hemos hecho dentro de proyectos financiados por las empresas, ¿vale? Tanto la Alemán, como ya os he dicho, con Codornío, que tenemos un proyecto, con Laura un poco dirigiendo la parte industrial y con Dominio de la Vega con Dani Expósito. Y muchas gracias por vuestra atención.